Marketing Online, episodio 2756. Madre mía, qué largo. Bueno, pues ya estamos aquí, un día más, una jornada más, un episodio más para hablar de marketing online. Concretamente estos días de mi estrategia. Hoy episodio 2756 del jueves 9 de enero de 2025. Programa que vamos a dedicar a todos esos padres que cuando ven a sus hijos que no van vestidos, ¿cómo correspondería a su temperatura percibida? A ver, ¿a qué me refiero? Cuando tú tienes frío y ves a tu hijo en mangas de camisa y le dices que hace frío, tápate. Pero también al revés. A veces estás en casa, tienes calor, porque estás con la calefacción o con la chimenea o lo que sea, y estás ahí como sudando y ves al niño con, pues una sudadera. Pero, ¿qué haces con la sudadera? Quítate la sudadera. Y estos días, esto lo he detectado estos días, que hemos tenido muchas comidas familiares navideñas y tal, y mi padre siempre, en función de la temperatura que percibe, les dice a sus nietos, o a mí ya no, porque creo que ya me da como por perdido, pero a los nietos, tápate o quítate la ropa o no sé qué. Y los niños tienen su termostato. O sea, los niños voy a dedicar hoy, de hecho, el programa a los padres que dicen esto, pero también a los hijos que tienen su propio termostato. No sé exactamente cómo funciona, pero a veces estás helado y ves a los peques en mangas de camisa y dices, ¿pero que no tienes frío? No tengo frío. Pero seguro que no tienes frío, que no. O al revés, los ves súper tapados y dices, ¿pero no te estás asando de calor? No, estoy súper bien. Bueno, vale, pues no sé, revisad el termostato. Señores, señoras, hoy un programa interesantísimo porque ya sabéis que esta semana estoy revelando, os estoy contando, tampoco es un secreto de estado, mi estrategia de marketing online este 2025. Hemos visto ya mi estrategia de redes sociales, que es prácticamente nula. Hemos visto también mi estrategia de inbound marketing. Hemos visto también mi estrategia de email marketing. Y hoy os voy a hablar de mi estrategia de publicidad, es decir, cuando se tiene que pagar. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día 2 nuevas clases. Esta semana estamos con el curso de SEO con herramientas gratuitas. Ojo, vamos a hacer SEO, vamos a posicionar, vamos a rankear, pero todo con herramientas gratis. Esta mañana veremos los informes, esta tarde la reparación web, porque a veces hay algún problema, algún desaguisado que dices, ¡ah! Se me ha desindexado toda la web, ¿qué podemos hacer? Oh my god. Bueno, y mañana, ya os lo avanzo hoy, porque mañana no hay programa, pero sí que nos podéis escuchar en Así lo hacemos, que regresamos después de vacaciones, pues veremos la optimización en WordPress, por si tenéis un WordPress, pero el resto de curso funciona para cualquier página web, tengáis o no WordPress, y por la tarde web scrapping. Echadle un vistazo que está estupendo, boluda.com, el Netflix de los emprendedores. Y ahora sí, nos vamos a hablar de mi estrategia de publicidad 2025. Venga, vamos a empezar por lo que descarto, por lo que digo que no. Esto no, nada, zilt, cero. Descarto todo lo que es publicidad programática. Este año no voy a invertir en nada de Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads, no sé qué Ads, Chuchu Ads, nada. O sea, cero. Inversión, cero. Y esto es porque detecto que... Espera, que está rozando esto aquí en micro. A ver, está haciendo aquí, ¿qué te crees? Llevo hoy una chaqueta distinta. Ahora, vale. Pues en general detecto que cada vez hay menos retorno en la inversión. En mi caso, ojo, a ver, tenemos que especificar. En mi caso, con mi propuesta de valor. Estoy hablando de boluda.com, de los cursos, el Netflix de los emprendedores, 10 euros y tal. Para este tipo de producto, por mi experiencia trabajando con todas estas plataformas publicitarias, cada vez hay menos retorno y el precio cada vez es más alto. O sea, tengo que pagar más y hay menos retorno. Con lo que sale poco a cuenta. ¿Podría salir a cuenta? Podría. Puede salir a cuenta, No digo que se pierda dinero. Pero el coste de oportunidad es muy alto y es mucho mejor. ¿Sabéis a qué me refiero? O sea, imaginémonos que dices, tengo 1.000 euros, para hacer un ejemplo fácil, ¿vale? 1.000 euros, estupendo. Voy a invertirlo en Facebook Ads, o lo que sea. Publicidad programática, esto que va automático y se van mostrando los anuncios y tal, y segmentando audiencias, palabras clave, lo que sea. En principio dices, ya, pues bien, ¿no? Pues si pongo 1.000 y me dan 1.200, pues con una piedra en los dientes, ¿no? Vale, pero estos 1.000 euros, en lugar de meterlos aquí en Facebook Ads, los voy a meter en otra cosa. Y esta me va a dar 1.500. ¿Os dais cuenta cómo cambia? Claro, el coste de oportunidad. ¿Podría seguir haciendo publicidad programática y tener un retorno positivo? Sí.
Pero estos recursos, si en lugar de ponerlos aquí, los pongo en otro lado, tengo más retorno. Ergo, pues lo desvío. Es que, sentido común. ¿Podría hacer las dos cosas? Sí, pero ¿qué ganas de poner 500 y 500? Cuando si pongo 1000 en otras cosas, voy a sacar más de lo que iba sacando, porque ya os digo, esto ha sido progresivo. En 2017, por ejemplo, 2018, hacía campañas en Facebook Ads, en Google Ads, bueno, varias plataformas, y hey, había un retorno que era difícil de superar, pero ahora es fácil de superar, bueno, fácil, se puede superar con otras estrategias de publicidad. Entonces, en mi caso, después de muchas pruebas, he detectado que lo que más me funciona es patrocinios puntuales a creadores de contenido. O sea, marketing de influencers, Joan. Si le queréis llamar influencer a una persona que tiene un podcast con, yo sé, 500 seguidores, pues sí, pues llamadle como queráis. Pero son creadores de contenido, concretamente podcasters. Y os voy a contar exactamente dentro de este segmento qué es lo que me funciona mejor. Vale, deben ser podcasters. Aprovecho también para hacer una llamada a todos los podcasters. Si hay algún podcaster en la sala que me está escuchando, que diga, hey, pues Joan, encaja esto que dices con mi público, porque ahora tengo presupuesto abierto y durante este mes, el mes que viene, voy a ir cerrando presupuestos de patrocinio. Entonces, si veis que encaja, mandadme un mail, joan@boluda.com. Joan, hey, yo creo que tengo un público de tantas personas que puede estar interesado en... Ahora veremos lo que voy a decir, ¿vale? Entonces, primero, público similar al mío, es decir, gente que le interese montar un negocio online o que ya lo tenga, quiera mejorar, etc. Pero especialmente otros públicos. O sea, no quiero dirigirme, en este caso y en esta estrategia de publicidad, a gente que busque marketing online y que busque temas de emprendimiento. ¿Por qué? Porque este subnicho, bueno, pues ya me conoce. O sea, es gente que ya me conoce bastante. O sea, si es gente que escucha podcasts, si son oyentes de podcasts, podcast de audio, tenemos que especificar ya, podcast de audio. Si es gente que escucha podcast de audio sobre emprendimiento, seguramente ya me conocen. No digo que sea ciencia cierta, pero vamos, si es alguien que busca habitualmente, pues, marketing online, emprendimiento, todo este tipo de cosas, vamos, estoy el primero en los rankings. Sería difícil que no me conociera, ¿vale? Que puede ser que haya muchos, que no me conozcan, pero vamos, voy a buscar lo que sería... Voy a aplicar aquí dos estrategias dentro de esta estrategia, o dos tácticas o técnicas, si queréis. El primero, estrategia de verticales. ¿A qué me refiero? Voy a buscar, estoy en la búsqueda y captura, por eso digo que si encajáis aquí, mandadme un correo, de gente que tenga un podcast de sectores específicos, no de marketing, no el que tiene un podcast de marketing, de Facebook Ads, de todo esto, sino a gente que se dirige a un vertical, pero B2B. Por ejemplo, alguien tiene un podcast para, pues, arquitectos. Alguien tiene un podcast para propietarios de bares o de hoteles. ¿Hay alguien que tiene un podcast para abogados? Pues también. Para profesionales en general, ¿no? Para educadores no. Profesores, por ejemplo, no, porque normalmente un profesor trabaja para un cole, a no ser que sean profesores que quieran montar su academia online aparte y tal. Entonces sí, pero fijémonos que encajaría, por ejemplo, más, pues, entrenadores personales. Alguien que tenga un podcast hablando de cómo montar, pues, tu pequeño gimnasio o tu negocio de entrenamiento personal. Es decir, verticales B2B. Si tenéis un podcast enfocado a un vertical B2B y queréis que patrocine el podcast, porque, claro, muchos os preguntaréis, ¿pero por qué un podcast? ¿Por qué no un newsletter, un canal en YouTube o no sé qué? Por lo siguiente, segunda estrategia. ¿Os acordáis que os he dicho dos estrategias que voy a aplicar aquí? Pues la segunda es la estrategia puente. Ya hablé de la estrategia puente en varias ocasiones, os lo dejo enlazado en las notas del programa. Tengo un episodio por ahí, un tutorial, voy a saber tú qué. Os lo dejaré ahí el enlace. No voy a anunciar los cursos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No vas a anunciar boluda.com? No. ¿Qué vas a anunciar? ¿La búsqueda digital? No. Por cierto, la búsquedadigital.com. Echadle un vistazo. ¿Qué vas a anunciar, Joan? ¿Vas a anunciar Lulu Ferris? Tampoco. Voy a anunciar este podcast. Este podcast. Por eso me interesa patrocinar a podcasters de verticales B2B. Porque si alguien escucha para su negocio un podcast de un vertical B2B, por ejemplo, un abogado que tiene su bufete de abogados o que está por su cuenta, como freelance, como autónomo, y dice, hey,
esta persona, no sé si existe, algún podcast, igual no existe, es un ejemplo. Esta persona tiene un podcast y habla de buenas prácticas para un bufete de abogados o para un abogado que se instala por su cuenta. Me lo escucho. Y resulta que esta persona habla de mi podcast. Bueno, habla. Le patrocino para que diga, hey, os voy a recomendar el patrocinador de hoy, lo que sea, porque no tiene cursos, él no tiene un CTA propio, no tiene un producto propio, vive, su estrategia de monetización de su podcast es, por ejemplo, a través de patrocinios, pues habla de mi podcast. Pues hoy este episodio está patrocinado por Marketing Online, un podcast en el cual Joan, pues cada día está ahí explicando cosas, tal y cual, no sé qué, no sé cuántos. Pues esto es lo que busco. ¿Por qué? Porque si alguien escucha a esta persona, es oyente nativo de podcast de audio, es muy probable que si escucha ese patrocinio de un podcast que es algo gratuito, este podcast que es gratuito, que le puede ayudar, ya no a nivel específico para su sector, sino pues para montar la web, para su propuesta de valor, para SEO, para SEM, para no sé qué, no sé cuántos, y dirá, ostras, pues sí, me interesa esto, porque quiero montar la web, además poner una pasarela de pago, o quizás una membresía para esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántos. Joan me lo va a explicar, porque me lo ha dicho esta persona que escucho en este podcast. Vale, pues esto he detectado que funciona mejor, que es más fácil, que se animen a escuchar el podcast. A ver, son cosas distintas porque realmente la estrategia puente lo que hace es, en lugar de hablar en el patrocinio o en el CTA de la propuesta de valor, en mi caso los cursos, boluda.com, se habla del inbound, o sea, se patrocina, se potencia, se da a conocer algo de inbound, que puede ser un blog, un canal en YouTube o en este caso un podcast. Vale, entonces, claro, aquí en principio diríais, Joan, pero entonces estás alejando más el mensaje. En lugar de directamente decirle, ve a los cursos, échale un vistazo, que está estupendo, no sé qué, no sé cuántos, le dices, escucha este podcast. Entonces, tienen que escuchar el podcast y ese podcast, que es el que estáis escuchando en este momento, les va a hablar en el CTA inicial de los cursos, ¿vale? Entonces, ¿qué sentido tiene alejarlo? Podríamos directamente hablarle de los cursos. Bueno, pues resulta que es más fácil a que se animen a escuchar un podcast gratuito a que se apunten a unos cursos así de buenas a primeras. Es decir, si tú escuchas, hey, pues os recomiendo este podcast, claro, tú piensas, ostras, un podcast que va de esto, es gratis, me interesa. Es mucho más fácil lograr este CTA, este acercamiento. Pensemos como en acercamientos, ¿vale? O sea, en pasitos que tienes que dar hasta la conversión final. Es más fácil que alguien diga, sí, doy un paso y escucho a Joan, que dé un paso a pagar por algo de alguien que no conoce. Entonces, si damos un paso, porque hay dos opciones. La opción hacerlo, lo que dice el patrocinio, o sea, que el CTA te convence o que no. Entonces, si el CTA es esto de pago o nada, la gente tiende más hacia el nada. Es decir, pues no pago nada. O sea, me estás proponiendo algo de pago, pues no lo hago. Esto es un porcentaje de gente, o bueno, un porcentaje, pues lo captas, dice, pues muy bien, lo pago, 10 euros al mes, y un porcentaje dice que no. Pero cuando es algo gratuito, hey, este es un podcast gratuito, no sé qué. ¿Qué pasa? Que hay muchísima más gente que se anima a probarlo. ¿Por qué? Porque es gratis. Entonces, imaginémonos, por ejemplo, me invento los números. 100 personas escuchan el CTA. Convences a una de pago, el CTA de los cursos de pago. Una conversión, un 1%. Y el 99% restante dice, no, yo no pago. Estupendo. Ahora imaginémonos que el CTA es del podcast. Resulta que sí, me lo invento una vez más, es un ejemplo, pero vamos a suponer que el 50% o el 60% dice, ostras, un podcast que me puede interesar. Venga, le doy una oportunidad y me pongo a escucharlo. Y un 40% no. Entonces, fijémonos, pasamos de un 1% de conversión a un 60% de conversión. Pero aquí diréis, sí, bueno, Joan, pero una conversión gratis. O sea, vas a tener más oyentes, pero no vas a cobrar más. Ya, pero ahora entra, pues supongo que ya os imaginaréis lo que viene, ¿no? Es de este 60%, ¿cuántos yo aquí, si escuchan el podcast y se quedan, cuántos puedo llegar a convencer yo aquí con mi CTA inicial de cada episodio? A largo plazo, evidentemente. Pues igual, una vez más, me lo invento, pero convierto un 5%. Bien, un 5% de 60 son 3, es decir, triplico la conversión. Esto, a ver, es un ejercicio sobre papel y el papel lo aguanta todo, pero he detectado que es más fácil así. No es más rápido, evidentemente, pero es más fácil que alguien se vaya a apuntar si te ha conocido a través del podcast que si te ha conocido a través de un CTA.
de un patrocinio que habla de los cursos. Se entiende la idea, ¿verdad? Es camino más largo, requiere 2 pasos, pero son 2 pasos más fáciles. Es lo que siempre digo del producto escalón, funciona igual. No es lo mismo, pero funciona igual. En lugar de tener que subir un escalón, yo sé, pues de, vamos a suponer, 1 metro de altura, y dices, ostras, pedazo de escalón, ¿qué pasa si ponemos 2 escalones de 50 centímetros? Que siguen siendo altos, ¿no? Pero me entendéis, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Pues esta va a ser mi estrategia de publicidad 2025. Así pues, una vez más, aprovecho para hacer esta llamada. ¿Tenéis un podcast dirigido a un público B2B, especialmente profesionales independientes, arquitectos, abogados, médicos, nutricionistas, psicólogos, dentistas, fotógrafos, diseñadores gráficos, entrenadores personales, ¿qué más? Terapeutas, copywriters, programadores, lo estoy diciendo así, decoradores, ¿qué más? Artistas, community managers. Bueno, community managers quizás me conocen, pero también me serviría organizadores de eventos, organizadores de bodas, que por cierto, ahora que digo esto del evento, mucha gente ayer me preguntó, Joan, ¿esto del evento qué? ¿Cómo? ¿Qué? Tranquilos, dentro de poco, seguramente este mes, pondré una lista de espera para avisaros. Pues eso, asesores financieros, fijémonos, es profesional independiente. Quizás sería más específico. Si tenéis un podcast enfocado a profesionales independientes que no sean propiamente del mundo del marketing, porque hay bastantes números que ya me conozcan, pues mandadme un correo y vemos si puedo patrocinar vuestro podcast. Vale, pues ya está. Esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify. Gracias por estar ahí al otro lado y especialmente por suscribiros a los cursos aquí en boluda.com y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Nos escuchamos mañana en Así lo hacemos, como siempre en directo para los Asilers Premium, y si no directamente ya el lunes con más marketing online. Hasta entonces, muy buenos días.